Bienvenidos amigos, volvemos con otra rosca de Pascua rellena, esta vez estilo Rafaelo. Por acá arriba te dejo la otra rosca rellena por si te interesa ir a verla luego de ver este video. Comenzamos con el relleno, ponemos a calentar 500 mililitros de leche en una ollita con la mitad de 100 gramos de azúcar, vamos a hacerlo más o menos a ojo y dejamos que rompa hervor. Mientras tanto, en un bol vamos a mezclar 30 gramos de maicena, la mitad del azúcar que nos quedó y 2 huevos. Una vez bien integrados y que la leche comience a burbujear, vamos a volcarla sobre la mezcla, lo vamos a hacer de golpe, removemos y volvemos a pasar a la ollita. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover, esperamos que nuevamente hierva. Como ven, para ese momento la mezcla espesa. Apenas vean las primeras burbujas, apagamos, le volcamos 60 gramos de chocolate blanco e integramos. Pasamos al bol y agregamos 60 gramos de coco rallado. Mezclamos y dejamos enfriar con papel film en contacto. Mientras tanto vamos a hacer la masa. En un bol volcamos 125 mililitros de leche tibia, le agregamos 30 gramos de levadura fresca o 15 gramos de levadura seca y 80 gramos de azúcar. Mezclamos hasta disolver lo mejor posible la levadura. Agregamos 450 gramos de harina 4 ceros o puede ser 3 ceros, media cucharadita de sal, 2 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla y 100 gramos de manteca a temperatura ambiente. Mezclamos todo esto con un tenedor hasta poder integrar mejor y después volcamos en la mesa y amasamos. Si ven que es necesario, le ponen un poquito de harina, pero no mucha, ¿sí? Amasando unos minutos van a ver cómo cambia la consistencia y no nos va a quedar tan pegajosa. Una vez así, la ponemos en el bol, tapamos y dejamos levar. Dependiendo de la temperatura ambiente de casa, puede ser de media a 1 hora. Una vez levada la masa, la volcamos sobre la mesa, enharinamos un poco y vamos a estirarla de forma rectangular, aproximadamente de 50 por 30 centímetros. Y antes de colocarle la crema que hicimos, vamos a batirla para volverla cremosa nuevamente. Ahora sí, la extendemos por la masa, dejando siempre un espacio en los bordes. Una vez lista, la enrollamos. Presionamos al final para que quede unido y no se salga el relleno. Y le damos forma de rosca. Introducimos una punta dentro de la otra, llevamos al molde enmantecado, este sabarín tiene 26 centímetros de diámetro. Y presionamos para que se adhiera bien a la forma. Tapamos y dejamos levar, casi al doble de su tamaño, de media a 1 hora. Llevamos al horno precalentado a 160 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Van a ver que va a quedar dorada. Dejamos enfriar y desmoldamos. Para decorar lo pueden hacer como gusten. Yo le puse por arriba unos hilos de chocolate blanco, trocitos de almendras y coco rallado. Y listo amigos, espero la disfruten mucho. A continuación te dejo una rosca doble crema que estoy segura te va a encantar. Abrazote grande, tengan un día super sweet y nos vemos en la próxima.